Bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Antonia Zamur. Yo soy jefa de proyectos en el Centro Nacional de Preparación para Desastres de la Universidad de Columbia. Y estamos aquí hoy para esta segunda sesión de la serie de conversatorios Desafíos y oportunidades de la planificación y la acción climática local. La sesión de hoy va a tratar específicamente sobre proyectos de gestión de residuos municipales y cómo se enmarca esto también en la acción climática. Antes de comenzar en la temática del día de hoy, y antes de presentarles a los panelistas y entrar en la conversación, quiero hacer dos llamados. Uno, este proyecto tiene como, bueno, el proyecto que estamos trabajando desde la Universidad de Columbia es un proyecto de fortalecimiento de capacidades a nivel municipal para el desarrollo de planes e implementación de los planes comunales de cambio climático. Y a partir de este proyecto hemos dado asistencia técnica a municipalidades en la planificación e implementación de los PAC. Y queremos poder continuar y expandir este tipo de proyecto que estamos implementando en colaboración con el Centro del Clima y la Resiliencia, la Universidad de Chile y el Instituto para la Resiliencia ante Desastres y TREND. Y entonces estamos haciendo una breve encuesta sobre experiencias de planificación y acción climática de municipalidades. Y la idea es que esta encuesta pueda responderlo cualquier persona que haya estado involucrado en el proceso de desarrollo de los PAC o de implementación de los PAC ahora luego de su aprobación. La idea de esta encuesta es poder hacer un diagnóstico lo más amplio posible respecto a cuáles han sido los desafíos y cuáles son las necesidades de las municipalidades en torno a la acción climática, a la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, ya cómo desde la academia y otros sectores podemos generar espacios de colaboración, de aprendizaje entre municipalidades y entre el sector académico y el sector de otras instituciones, por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro y organizaciones internacionales. Entonces, les pedimos a todos contestar esta encuesta que probablemente recibieron en el mail de confirmación de este conversatorio y también van a recibir nuevamente por correo como seguimiento a esta sesión. Em, el segundo anuncio es que a partir de este proyecto, que hemos trabajado con 3 municipalidades en Chile, desarrollamos una serie de metodologías prácticas de planificación y participación comunitaria para la acción climática local. Y estas guías ya están disponibles para el público, son guías adaptables, súper prácticas que también incluyen links a un montón de recursos prácticos para la implementación de las metodologías, como por ejemplo presentaciones, evaluaciones, guías de participantes, etcétera. Entonces, aquí también en el próximo slide les dejo el código QR para que puedan, si quieren, accederlo ahora. Si no, también está en los recursos que hemos compartido por correo electrónico en la confirmación a este correo. Bueno, entonces, dicho eso, doy pie al el comienzo de la sesión del día de hoy, que tiene que ver, como ya mencioné, con la gestión de residuos municipales y la acción climática. Sabemos que este es un tema que no solamente tiene que ver con acción climática, pero que hoy día las municipalidades en Chile, ya que están en el proceso de elaboración o implementación de los planes de acción climática, sabemos que este proceso de planificación representan una oportunidad para elevar la importancia de mejorar los procesos de gestión de residuos a nivel local. Sin embargo, sabemos que si bien estos se pueden enmarcar dentro del contexto de la acción climática, el sector de residuos representa solamente un 8% de las emisiones a nivel nacional. Entonces, cuando pensamos en el potencial de reducción de emisiones de este sector, es bastante pequeño en comparación con otros sectores. Sin embargo, en las municipalidades tienen una capacidad de actuar bastante amplia en este sector y por ende este tipo de proyectos toma relevancia porque hay mucho que las municipalidades pueden hacer desde lo local, no solamente con el objetivo de reducir emisiones, sino que también con aprovechar todos los otros co-beneficios que este tipo de proyecto puede tener desde la perspectiva social, economía circular, desarrollo económico y también la reducción de vulnerabilidades climáticas y ambientales. Em, la conexión que tiene el tema de la gestión de residuos a nivel municipal, como mencioné, no solamente
tiene relación con la reducción de emisiones, sino que también con la vulnerabilidad ante amenazas climáticas. En Chile se han identificado más de 3.700 vertederos ilegales de residuos y microbasurales, que sabemos también representan un mayor riesgo ante la ocurrencia de eventos climáticos extremos como incendios forestales y en zonas periurbanas. Y también sabemos que ante otro tipo de eventos climáticos extremos como inundaciones, este tipo de prácticas y de problemas ambientales locales también genera una mayor vulnerabilidad ante la ocurrencia de ese tipo de eventos. Entonces, el sector de residuos, si bien no va a resolver por sí solo el problema climático, dado que, aunque seamos muy ambiciosos en las metas de reducción de emisiones de este sector, no se va a mover necesariamente tanto la balanza, pero sí no podemos perder de vista que también contribuye a la mitigación de emisiones y que entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad de reducir emisiones al mismo tiempo de abordar otras problemáticas a nivel local que sabemos son importantes, como por ejemplo la generación de empleos, la creación de mercados para de economía circular y la reducción de otros conflictos socioambientales que sabemos existen en los territorios. Entonces me gustaría abrir la sesión planteando que la discusión no solamente cuánto podemos reducir de emisiones con la gestión de residuos, sino que es cómo diseñamos proyectos que tengan un impacto significativo en lo social, en lo económico y en la reducción de riesgos climáticos y ambientales relacionados con la gestión no sustentable de residuos a nivel local. Entonces, con esto en mente, le doy la palabra a Uri Colodro, que va a moderar la conversación junto a los panelistas de municipios, industria y academia, que han estado justamente trabajando con estos problemas en lo cotidiano. Uri Colodro es geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en ciencia de la Universidad de Heidelberg. Se ha especializado en temas de acción climática y planificación urbana y hoy es el líder global de la iniciativa de ciudades desde la WWF en Chile. Y Uri, entonces la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia, y muy buenas tardes a todas y a todos quienes se conectan el día de hoy. Es un gusto poder moderar este panel. De hecho, tenemos dos invitadas y un invitado de lujo desde distintos ámbitos, y eso es lo que nos parece muy interesante y lo que también puede ser muy enriquecedor para las y los colegas que se conectan desde los municipios. Me gustaría contextualizar un poquito, complementar lo que estuvo comentando Antonia, sin antes contarles un poco qué es WWF. Nosotros somos una organización internacional que opera en más de 100 países, trabajamos principalmente en la conservación de la biodiversidad, pero también en la lucha contra el cambio climático, y tenemos justamente este programa global de ciudades en el cual yo trabajo desde WWF en Suecia, pero también trabajo en el programa de ciudades de Chile, y ese es el motivo que me convoca aquí. Y quería complementar también un poquito de información sobre la situación de los residuos, que es justamente una potestad que tienen los municipios. Los municipios deben hacerse cargo de la gestión de residuos, y somos el país en Sudamérica que mayor basura genera por persona per cápita, con 1,22 kilos diarios. Este volumen tiene un impacto directo en el clima. De hecho, las emisiones de metano asociadas al sector de residuos han crecido casi un 25% entre 1990 y el año 2002, y esto evidencia que la situación de residuos no es solo un problema sanitario, sino que también climático. Por lo tanto, al hacernos cargo de los residuos, al hacernos cargo también de una manera diferente, no solo llevándolos a rellenos sanitarios o a vertederos como lo hemos hecho en general o como se ha hecho tradicionalmente, nos permite efectivamente hacernos cargo de un problema sanitario que tienen los municipios, pero también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y poder mitigar los efectos del cambio climático. Eh, Eso principalmente. Existen algunas también informaciones. Por ejemplo, la organización Kiklos el año 2023 indica que los municipios destinan en promedio un 73,9% de su gasto en residuos solamente al tema de recolección y transporte, y que la inversión en reciclaje y en compostaje no llega al 3%.
De hecho, un 40% de estos residuos se están llevando a sitios que ya caducaron o que están próximos a caducar en menos de 5 años. Por lo tanto, el problema que tenemos más allá de la implementación de los planes de acción climática, que es algo muy importante y algo en lo que desde WWF también hemos estado colaborando con las municipalidades, vemos que hay una problemática que cada vez está creciendo y que en algún minuto podría llegar a explotar. Así que la idea de este conversatorio es que reflexionemos en torno a este tema y por eso tenemos a tres invitados. La primera es Antonia Vix. Antonia es geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene 20 años de experiencia en la gestión de proyectos, coordinación multisectorial, desarrollo de actividades relacionadas con el medio ambiente, principalmente para la implementación de políticas públicas. Trabajó en el Ministerio del Medio Ambiente, participando directamente en la elaboración inicial de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la muy conocida Ley REP. Coordinó y presentó la Estrategia de Crecimiento Verde de Chile ante la OCDE y elaboró el Programa Nacional de Consumo y Producción Sostenibles, un hito clave en el avance de Chile hacia la Agenda 2030. Ha sido representante ante la ONU Medio Ambiente para el Programa Marco Decenal de Consumo y Producción Sostenibles y ante el Consejo Regional en la misma materia. En 2020 fue directora del Pacto Chileno de Plásticos, basado en la nueva economía de plásticos de la Fundación Ellen MacArthur, con la visión de implementar la hoja de ruta definida por los miembros del pacto. Actualmente es gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje de Chile, cuyo objetivo es articular, impulsar y promover la recuperación de materiales reciclables de forma sostenible, colaborando con los sectores público y privado de todo el país y del mundo. Así que aquí tenemos a una experta justamente en temas de residuos y también de reciclaje. Tenemos también en segundo lugar a Raimundo Peñafiel. Raimundo es ingeniero civil estructural de la Universidad Católica, cuenta con experiencia en la industria de la construcción y trabajos en economía circular asociados a la industria. Fue docente de sustentabilidad en el Instituto para el Desarrollo Sustentable UC y cuenta con experiencia en facilitación de procesos y liderazgos participativos. Es educador al aire libre y maestro NDR de NOLS Patagonia, apasionado por la naturaleza, el trail y la montaña. Actualmente es coordinador de gestión sustentable de campus en la Dirección de Sustentabilidad de la Universidad Católica. Por lo tanto, ahí junto a Raimundo vamos a tener también la visión desde el mundo académico y también lo que están haciendo una institución grande, como lo es una universidad, para el tratamiento y más bien la gestión de los residuos. Y por último, tenemos a María Victoria Gasmuri. Victoria es arquitecta de la Universidad Finisterre, es magíster en políticas públicas con trayectoria en gestión ambiental y planificación territorial en el sector público. Se desempeñó como Ceremi del Medio Ambiente de la región de los Valparaíso entre 2018 y 2022, donde lideró la implementación de políticas ambientales, programas de educación y procesos de evaluación y gestión a nivel regional. Actualmente es directora de sostenibilidad de la Municipalidad de Lo Barnechea, donde impulsa estrategias de acción climática, gestión de recursos naturales y desarrollo urbano sustentable a escala comunal. Ahí María Victoria nos va a estar contando también un poquito más de detalle sobre qué es lo que pasa a nivel municipal y de hecho Lo Barnechea es una comuna que está bien avanzada en este tema, así que va a ser muy interesante también escucharla. Eso, tenemos un panel de lujo, diría yo, así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y sin más, voy a ir directamente a la primera pregunta, que es una pregunta general, es la misma para todos, que es considerando que hoy el mayor gasto municipal se va en transportar basura para, entre comillas, enterrarla. ¿Cuál es desde su sector, es decir, la industria, la academia y las municipalidades, el cambio más urgente que debemos hacer para que la gestión de residuos deje de ser un costo y pase a ser una inversión en economía circular? Y ahí le dejo la palabra primero a Antonia para que nos cuente la visión desde la industria. Súper, muchas gracias, Uri, y muchas gracias por la invitación a los organizadores. Feliz de estar acá y de poder conversar un ratito sobre esta materia. Eh, bueno, también como para encuadrar la conversación, efectivamente yo aquí represento a la industria, represento al sector privado, represento a las empresas que se dedican a la gestión de residuos. Nosotros hablamos de recursos, de hecho hablamos de el séptimo recurso. Entonces, me acuerdo que cuando conversamos un poco sobre lo que íbamos a conversar hoy día, digamos, para nosotros el residuo no es un problema, ya es un recurso, ya hay que recuperarlo. Es una materia prima para quizás para producir
otra cosa, para otro sector productivo. Dicho eso, ¿cuáles son los grandes cambios? Yo creo que vamos a coincidir casi todos, pero se requiere un cambio cultural, ¿no es cierto? Se requieren incentivos, se requieren, como dicen los economistas, los nudges, empujones también para ciertos cambios. Ninguno de estos cambios, si uno piensa desde cada uno de nosotros también como ciudadanos, no son fáciles de implementar y demoran mucho tiempo. Por tanto, y estamos en una fase crítica, ¿no? Entonces no podemos esperar los 30, 40 años para que ese niño que hoy está en el jardín infantil o niña en el jardín infantil cambie su forma de hacer las cosas o también pueda producir menos residuos. Entonces hay que empujar un poquito, ¿no es cierto?, a que esto ocurra de manera más fácil. Pero yo creo que lo más esencial, y que lo dijiste tú, lo dijo también mi tocaya, es que hay mucho volumen, entonces lo lógico sería de residuos de recursos, hay que disminuir este volumen, ¿no es cierto? Y para disminuirlo hay que buscar una solución, una de las soluciones o una de las R es el reciclaje. Y muchas veces cuando me toca hablar en estos conversatorios me dicen, tú de nuevo hablando de reciclaje cuando no es la solución, no es la única solución. Estamos de acuerdo, pero si pensamos en la economía circular tiene tres patitas, ¿no es cierto? Es recuperar o restaurar sistemas naturales. Por otro lado, tratar de evitar la generación de residuos y de contaminación, pero desde el diseño. Y la tercera patita es mantener productos y materiales en circulación por el mayor tiempo posible. Y ahí yo siempre devuelvo la pregunta, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede mantener los materiales en circulación por el mayor tiempo posible? La industria del reciclaje. Y hay ciertos materiales que son infinitas veces reciclables y se pueden volver a reciclar eternamente. Siempre doy el ejemplo de la lata de bebida. ¿Ya? El aluminio se puede reciclar infinitas veces. Y si están en Chile y están consumiendo una lata de bebida, esa lata ha estado dando vuelta y se ha reciclado desde los años 70. Ya es un circuito cerrado. Lo mismo con el acero inoxidable, etcétera. Entonces también es otro aspecto clave, aparte de tener ciertos incentivos, ciertos empujes, es la información. Es información clara si queremos cambio, es información fidedigna, es mostrar con ejemplos, ¿no es cierto? Y motivar también a que podamos hacer algo con este volumen que hay que reducir y también hay que recircular y reincorporar a la economía. Lo voy a dejar hasta ahí para también poder escuchar a los otros panelistas. Me imagino que van a salir muchas preguntas de acá que podemos seguir conversando harto rato. Muchas gracias, Antonia. Le dejo la palabra a Raimundo para que complemente la visión desde la universidad. Buenísimo, gracias Uri y gracias a todas y todos los presentes también. También para contextualizar un poco mi representación en el lugar de la directora de la Dirección de Sustentabilidad desde la Universidad Católica. Yo formo parte del equipo, ¿no es cierto?, que hacemos gestión sustentable de campus, perdón. Entonces nos enfocamos en buscar siempre la mejora y el monitoreo de todos estos sistemas. Cuando la pregunta, estoy súper de acuerdo con Antonia también, son muchas las cosas que hay que hacer, lo cultural, ¿no es cierto? La concientización creo que es una pata muy importante dentro de estos cambios urgentes. Y claro, y la palabra urgente me lleva a algo quizás un poco más práctico. Lo práctico, creo que existe, y por ahí lo mencionó Antonia, una necesidad de corregir y cambiar los incentivos, ¿no es cierto? Como tener los incentivos correctos para lograr estas disminuciones en la generación de residuos. Y eso significa el costo, cuánto nos cuesta la basura. Entonces, hay distintos modelos que funcionan en algunos lugares que es paga por lo que generas. Y hoy en día quizás ese costo de la basura es muy bajo. Entonces, mientras no tengamos, creo, ese cambio urgente para mejorar nuestras gestiones, creo que podemos estar un poquito estancados. Por otra parte, la concientización es clave. Nosotros trabajamos en universidad y acá estamos formando profesionales que van a salir a ejercer como ingenieras médicas, profesores, y desde esta formación, incluso antes, somos responsables de crear una comunidad consciente, responsable, y ese es un desafío tremendo. Nosotros tenemos también un flujo súper importante de estudiantes que año a año entran a los campus
y ese es un gran desafío para nosotros. Entonces, el tema concientización la cultura de entender que los residuos se van a un lugar que no lo vemos, es súper importante. Entonces, esas dos cosas, la concientización, que es una tarea que nosotros tenemos, un desafío que lo tomamos con mucha responsabilidad, que aún no logramos, ¿no es cierto? Entrar tan de lleno porque tenemos este flujo constante de personas en las universidades, es uno de nuestros grandes desafíos y lo estamos abordando de manera urgente y también pensando cómo hacemos este cambio de incentivos por la generación de residuos. Eso por ahora también. Doy pase ahí a la siguiente panelista. Muchas gracias, Raimundo. María Victoria, ¿qué nos puedes contar desde la gestión municipal? Bueno, efectivamente, tanto Antonio como Raimundo han mencionado conceptos claves. Creo que por un lado el cambio cultural y por otro lado los incentivos adecuados, ¿cierto? En la institucionalidad que tiene que estar asociada a esto son fundamentales. Y en ese sentido, y no porque Antonia haya participado en la elaboración de la ley REP, pero en el fondo creo que hoy Chile tiene un instrumento que recoge toda la experiencia de Europa. En la elaboración de la ley REP se incorporaron los aprendizajes de Europa y me acuerdo que uno de los temas que mencionaban siempre era que tuviéramos mucho cuidado tanto en la gradualidad como en la progresión de la ley y efectivamente ubicar adecuadamente los incentivos para que vaya teniendo éxito. Chile es un país adolescente en materia ambiental. Nuestro Ministerio de Medio Ambiente tiene 15 años. Eh, Recién hace un par de años logramos tener la institucionalidad ambiental completa en Chile. Por lo tanto, hace 20 años atrás nosotros no hablábamos de reciclaje. Estábamos todavía en la etapa en donde estábamos cambiando desde vertederos a rellenos sanitarios. Por lo tanto, hoy por hoy nos pasa, creo, y ahí voy a hablar desde el mundo municipal, en que la estructura y esta guía y la ruta ya la tenemos marcada, en el caso de los inorgánicos, a través de la ley REP, pero lo que tenemos que ir haciendo es cómo esto se colocan los incentivos adecuados a la escala local para poder implementarla asociada a los territorios. No es lo mismo una implementación de la ley REP en una comuna como la nuestra, que llevamos 10 años reciclando, a la implementación de la ley REP en una municipalidad que nunca ha tenido un punto limpio. Y en ese sentido, creo que el ir construyendo las políticas públicas desde los territorios es sin duda, y hacerlo de manera colaborativa en el mundo académico, la empresa y por supuesto el servicio público, creo que es la clave. Y ahí, Uri, ustedes también juegan un rol fundamental, que es ayudarnos a fortalecer las capacidades para ir avanzando en estas materias. Muchas gracias, María Victoria. Sí, justamente quería complementar ahí nuestro rol, digamos, como organismo internacional, un poco de traer los conocimientos de fuera y lo que se ha hecho en otras oficinas, en otros países, en otros contextos, al contexto nacional. Y de hecho ahora nos está pasando algo bien interesante, porque nos está pasando un poco al revés, estamos siendo el ejemplo, entre comillas, y desde Guatemala y Honduras, de la oficina de WWF Mesoamérica, querían ver ejemplos en la región, justamente no querían mirar a Europa porque era muy difícil implementarlo dado el contexto cultural que a veces es muy distinto, el contexto legislativo, etcétera. Entonces se pusieron a mirar ejemplos en la región y se encontraron que la ley más completa de responsabilidad extendida al productor era la de Chile y era donde estábamos más avanzados. Y en mayo, de hecho, vamos a tener una visita, una gira, y ahí les dejo ahí la invitación para que quizás podamos conversar y hacer algo interesante, pero vamos a tener en mayo una gira donde van a venir representantes de municipios de Guatemala, de Honduras y representantes también de WWF de varios países de la región, incluyendo Perú, Ecuador, Colombia, México, Guatemala, por supuesto, sí, como toda la vertiente del Pacífico. Así que eso también igual es interesante de que a veces nosotros nos quejamos mucho, pero también hemos avanzado bastante en la materia. Eso no significa que todavía queda un largo recorrido por todavía avanzar, justamente por los problemas que estábamos comentando al principio de la sesión. Así que eso, gracias por mencionarnos también este rol, porque nosotros también queremos participar y hacer cosas. Continúo con las preguntas y ahora va una pregunta para Raimundo.
que es qué estrategias clave han aprendido en la UC que un municipio podría aplicar mañana mismo para lograr que las vecinas y los vecinos realmente puedan separar sus residuos en casa. Esto se refiere más bien a la separación en origen y que es también lo que ustedes han hecho de ir educando y de ir transformando la forma en la que se gestionan los residuos en los campos. Buenísimo, gracias por la pregunta. Sí, ¿qué, qué se podría implementar mañana mismo? Eh, Creo que nosotros hemos tenido distintos aprendizajes y seguimos aprendiendo y claro, si bien nuestra dimensión, ¿no es cierto?, comparado a un municipio harto menor, nuestros campos igual son grandes, sobre todo Campus San Joaquín acá en Santiago, y creo que eso nos permite probar distintas estrategias de manera rápida y ver esos resultados, que eso es una ventaja que quizás tenemos con respecto a los municipios. Creo que hay distintos aprendizajes a rescatar. Uno, la infraestructura y la proximidad de esa infraestructura. No es solo poner el punto verde, ¿no es cierto?, en un sector y esperar que todos reciclen, pero nosotros lo que hemos intentado hacer y lo seguimos haciendo es diseñar infraestructura desde la imagen, ¿no es cierto?, desde la gráfica, súper simple y súper entendible para el usuario. Al mismo tiempo, estamos tratando en algunos proyectos actuales de hacer partícipe al usuario, oye, ¿dónde te imaginas? ¿Dónde se genera basura? ¿Dónde tú generas basura o residuos? Y por lo tanto, ¿dónde ubicarías un nuevo punto verde en tu trayecto? ¿No es cierto? Tenemos que pensar en esos flujos de las personas. Entonces, hemos hecho bastante participación de la comunidad para que construyamos en conjunto esta infraestructura pensando en la proximidad, ¿no es cierto? La persona en general preferimos botar cualquier cosa en un basurero que está al lado mío y a mi alcance que caminar a reciclar. Y eso también es como extrapolable al nivel comunal. Entonces, diseñar la infraestructura, no solo desde nuestro punto de vista, sino incluyendo a la comunidad y pensando en esos flujos, en esos trayectos. Idealmente que el retiro o la gestión del residuo fuera puerta a puerta. Eh, pero ese es el concepto que tratamos de implementar acá en los campus, como que sea lo más cercano a los flujos de movimiento de los estudiantes, que tienen 10 minutos para salir de una sala y volver a otra. Entonces, en esos momentos son cuando tratamos de intervenir. Entonces, en temas de infraestructura, eso. Y también uno de los aprendizajes importantes que hemos tenido es que existe mucha desconfianza. Como, ¿qué pasa con mi residuo? Al final igual se va a juntar, igual se irá relleno. Entonces, en ese sentido, la transparencia y la trazabilidad es importante y es mostrar el dato y es contar qué estamos haciendo con esos residuos. Y entonces te hacemos parte de ese proceso, ¿no es cierto? Ah, mira, lo que yo estoy reciclando, lo que yo estoy tomándome el tiempo de separar, tiene una valorización, se generan nuevos productos. Entonces, me quedo tranquilo de alguna forma como con el compromiso que estoy poniendo en el proceso. Eh, y eso también es un aprendizaje de demostrar el dato. Creo que es súper importante. Y la educación. La educación, difundir información clara, estar constantemente. Recién les mencionaba como esta característica de la universidad, que tenemos un ingreso todos los marzos de entre 5.000 y 7.000 nuevos estudiantes que no entienden cómo funciona el campus, que no saben la infraestructura que existe, y entonces es súper necesario estar contándoles, oye, mira, esto lo hacemos así, estos son los lugares donde puedes hacer una gestión adecuada de tus residuos y así con miles de iniciativas y cosas que existen en la universidad, pero esa educación constante, puerta a puerta, es parte como de este cambio de hábito que es súper importante. Entonces, esos serían los principales aprendizajes que tenemos acá en la universidad. Súper y súper interesante porque este tipo de campus tan grandes a veces se pueden ver como una mini ciudad, entonces pueden servir para aplicar ciertos proyectos pilotos que sean sencillos, quizás no tan sencillos de implementar, pero sí más fácil de implementar que en un municipio propiamente tal y se pueden sacar todos esos aprendizajes y después se pueden llevar a un contexto más grande y poder escalarlo. Así que súper interesante la experiencia que han tenido. Ahora voy con una pregunta para Antonia. Más allá de los marcos legales o de las soluciones técnicas,
¿Qué cambio cultural, de esto se habla mucho, qué cambio cultural o de mentalidad le hace falta a Chile para que los residuos dejen de verse como un problema de higiene pública y empiecen a gestionarse como infraestructura estratégica? Ahí teníamos un poco lo que comentabas tú al principio, que el residuo ustedes lo ven justamente como un recurso, no como un residuo. Entonces, ¿cómo logramos que la gente también lo empiece a ver como un recurso y no como la basura que otro se va a tener que hacer cargo de llevarse, que lamentablemente son los municipios a quienes les toca finalmente esa tarea? Claro. Yo creo que Raimundo dio en el clavo ahí con la información cercana y clara para justamente derribar ciertos mitos. Nosotros estamos tratando y llevamos un buen tiempo haciendo un podcast que se llama El Séptimo Recurso, justamente para que tú y la gente deje de pensar, porque en el inconsciente colectivo está la idea de si yo separo todo y después el camión se lo lleva junto, lo más probable es que vaya a un relleno sanitario. Y eso fue porque quedó en la mentalidad de todos nosotros por un programa que salió en la tele. Entonces nosotros le pusimos al podcast el séptimo recurso y es derribar ese mito. Eso fue una capsulita, digamos, que salió no voy a mencionar dónde, y no es así. O sea, justamente lo que hay hoy y hay en Santiago y va a seguir habiendo en otras partes, hay plantas de separación. O sea, tú puedes mandar todo junto y en esa planta de separación se van a separar los aluminios, los plásticos, etcétera. Esa es la gracia. Y hacerlo fácil, ¿no es cierto? Raimundo también lo mencionó, ojalá casa a casa, que la persona no tenga que moverse mucho. Eso es parte también de quizás el gancho que puedes hacer con la ciudadanía. No te va a costar nada separar lo reciclable. Yo voy a ir a tu casa y voy a recuperar todo lo reciclable. Y de pasadita, ¿no es cierto? Vamos a ir disminuyendo el volumen, que es lo primero que conversamos. Entonces, ahí están los empujones que hay que dar, hacérselo fácil, o quizás cuando salga que hay varios tachos diferenciados y te obliga, digamos, como lo hacen en Europa, te obliga a depositarlo en el lugar correcto. Bueno, para qué decir, en otros países hay multas, ¿no es cierto? Si es que ven que tú separaste mal, tenemos varias opciones, pero por ahora yo creo que Chile tiene que optar por lo más fácil, lo más rápido, lo más cómodo. Y con mensajes claros derribando mitos y mostrando. Por eso, por lo menos es que parece publicidad, pero es que me lo dejó en bandeja Raimundo, pero nuestro podcast muestra además en las plantas de reciclaje, cómo va a llegar tu material y cómo va a entrar y cómo va a salir y qué va a salir después. Entonces tú lo ves visualmente, decir, no, sí, es cierto. Y lo otro es la data, que también lo mencionó Raimundo, y nosotros en nuestra página web tenemos los datos. ¿Cuánto cartón hay disponible para reciclar en Chile? ¿Cuánto es la infraestructura que hay en Chile para reciclar cartón? ¿Y cuánto es lo que realmente se está reciclando de cartón? Eso es solo un ejemplo. Esos tres datos están por material en nuestra página web y está vinculado, por supuesto, a todos los productos prioritarios de la ley REP, ¿ya? Y esa foto la tenemos para todos los años. ¿Cuánto? Voy a seguir con el cartón solo como ejemplo. ¿Cuánto cartón había para reciclar? ¿Cuánto se recicló realmente? ¿Y cuánto es la infraestructura disponible? ¿No es cierto? Entonces tú con eso, los tomadores de decisión, tanto los tomadores de decisión locales o los ministerios, etcétera, o quien sea que quiera saber, lo puede tener a la mano y vas derribando mitos. No es que no se recicla nada, no es que no se recicle. Hay ciertos materiales que son más complejos de reciclar, hay otros que no tienen mercado de salida, pero en Chile sí hay reciclaje, sí hay una industria hace bastante tiempo y esto es también un negocio, ¿no es cierto? Es un negocio, puede ser también el lucrativo, ¿no es cierto? Pero además estás haciendo un bien, o sea, como decimos nosotros, es una industria de impacto positivo. Ya no estamos contaminando, al revés, estamos recuperando, limpiando, procesando y transformando todos estos materiales para que sea quizás materia prima, incluso para otras industrias, o como decíamos el caso de la lata y de ciertos materiales que tienen un circuito cerrado. Así que no sé si respondí la pregunta porque después me emociono y sigo hablando de otras cosas, pero lo voy a dejar hasta ahí. Súper, no, muchas gracias Antonia. Algo que nosotros hacemos, de hecho, que estamos visibilizando también a través de algunos proyectos, es el tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y también ahí hay un recurso que es súper importante, el 58% de la bolsa de basura son residuos orgánicos.
y botamos muchos residuos orgánicos que muchas veces son evitables. Hay muchos alimentos a los cuales le podemos dar una segunda vida, también hay muchas otras cosas que nosotros podríamos evitar comprar cuando uno va al supermercado y se emociona porque algo está barato o compra el 2 por uno o una oferta o lo que sea y después te das cuenta que eso no lo vas a consumir en la casa. Es finalmente residuos que estamos generando y que son evitables. Y ahí me parece interesante, y ahí va la conexión, como de decir, bueno, esto es un recurso y esto es plata también. Es como creo que la forma más gráfica de que la gente se dé cuenta, porque quizá el producto que venía en una caja de cartón no te das cuenta porque al final lo compraste y ya venía en la caja y no sabes que ahí hay dinero, por así decirlo. Pero cuando lo pensamos en la comida, que es algo que directamente nosotros gastamos y que impacta en el bolsillo de los hogares, ahí hay una forma mucho más patente de verlo. Entonces también es una forma de concientizar y llevar esto y extrapolarlo, digamos, a todos los residuos, o mejor dicho, recursos que debemos tratar y transformar. Dejo ahora una pregunta para María Victoria, que nos va a contar la experiencia desde la Municipalidad de Lo Barnechea y cuál es el principal desafío político o de gestión que enfrenta un municipio al intentar cambiar el modelo de recolección tradicional hacia uno que se enfoque en la valorización. Sin duda son las personas. Volvemos al cambio cultural, pero es no solamente el cambio cultural, sino que en el fondo, junto con el marco regulatorio, el tener las reglas claras. Y en ese sentido, nosotros, como lo hemos visto desde la municipalidad, nosotros tenemos una voluntad política que no solamente impulsa el reciclaje, sino que en el fondo nos llevó más allá y hoy estamos elaborando la primera estrategia de economía circular de la municipalidad no solamente para abordar la gestión de los residuos, sino que efectivamente para poder cambiar este enfoque y verlos como productos, como materia prima, incluso profundizando el mercado de los emprendimientos circulares en la comuna. Pero más allá de eso, quería detenerme un segundo en contarles algo muy sencillo para que vean dónde están efectivamente los problemas a nivel local. Raimundo hablaba de la proximidad e infraestructura, ¿cierto? Antonio mencionó un mensaje y habló de la sencillez del mensaje. Nosotros tendemos a hablar de manera muy técnica o de no ser capaces de poder aterrizar efectivamente los mensajes para que le lleguen a todas las comunas y los ciudadanos por igual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a nosotros queríamos impulsar el reciclaje en los eventos municipales y teníamos ahí nuestra isla de reciclaje, pero resulta que se llenaban de otros materiales que son distintos. Estamos hablando de una comuna que lleva 10 años reciclando, o sea, en el fondo no es que partimos ayer, y nosotros no logramos entender qué es lo que pasaba. Uno, nos dimos cuenta que había un tema de detalle de branding, que mensajes claros, qué es lo que se podía depositar acá, qué no, y en el fondo, al lado de la isla de reciclaje, tener un lugar para poner los residuos generales que no podían ser clasificados. No solamente eso, sino que además la proximidad con el punto de consumo. Si yo tengo un evento municipal en donde los food trucks o las comidas están en un determinado lugar y la isla de reciclaje la tengo a la entrada o la tengo en un punto alejado, obviamente que en el fondo no va a cumplir su función. Entonces, en ese sentido, el construir la política pública o la toma de decisión desde el territorio creo que es fundamental y para eso las municipalidades en el fondo somos los que estamos más cerca de los vecinos. Por lo tanto, en el caso nuestro, por ejemplo, partimos la estrategia de economía circular preguntándole a los vecinos sobre su percepción, sin miedo, así de frente, cómo consideraban que era el retiro del reciclaje, cómo consideraban que funcionaba el punto limpio de la comuna, qué pasa con la gestión de los residuos, qué pasa con los operadores de la recolección domiciliaria, etcétera. En el fondo, no solamente eso, sino que también ver cuál era el sueño y hacia dónde queríamos caminar juntos en tener esta hoja de ruta de la transición de una economía lineal a la economía circular. Como mencionábamos antes, nosotros ya tenemos esta gran guía, que es la ley REP en materia de envases y embalajes, pero hay otros productos que efectivamente tenemos que ir avanzando, textiles, orgánicos, etcétera. Por lo tanto, la paciencia en cómo poder ir generando los mensajes, creo que la clave es la sencillez. Me pasó algo que es una anécdota casi que divertida. Estuve hace algunos meses en Japón justamente hablando de políticas públicas en desarrollo sustentable y en materia de reciclaje, yo les hablaba de las 5R, las 7R, las 9R,
y no lograron entender, me decían, pero ¿cómo? Son 3 R. O sea, ¿para qué complejizarlo más si ya tenemos un vecino que tiene una vida rápida, que tiene 1000 cosas que hacer en el día? Bajemos el mensaje para que sea algo sencillo, simple y ir colocando los incentivos de manera adecuada. Por ejemplo, ellos en Japón, en la ciudad de Yokohama, ellos veían el reciclaje como un servicio gratuito que brindaba la municipalidad. Y era un servicio que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque allá venden la bolsa de basura. Las 10 bolsas de basura no cuestan 700 pesos como acá. Allá es un gasto relevante y era caro. Por lo tanto, la municipalidad, al ofrecer esta posibilidad de que los vecinos pudieran reciclar, clasificando en 15 categorías distintas en cada esquina, eso ellos lo veían como un beneficio que le estaba otorgando la municipalidad, porque la responsabilidad de los residuos es de quien los genera. En Japón tú no ves un papel en las calles, o sea, no ves gente, y salvo los lugares turísticos, pero en el fondo ellos ya lo tienen internalizado, que la responsabilidad es de quien lo genera. Nosotros tenemos, en ese sentido, quisimos ahondar en la sensibilización y tenemos una sala interactiva que aprovecho de invitarlos a todos, una sala interactiva de educación ambiental que se llama la Ruta del Reciclaje, en donde efectivamente los niños y los jóvenes pueden, los adultos también, pueden ver qué es lo que pasa con el residuo, cómo se clasifica, cómo se transforma, pasa por un proceso industrial. Tenemos maquetas en 3 dimensiones de los procesos industriales de cada uno de los productos prioritarios, en donde el visitante puede entender cómo se transforma una botella de plástico, cómo se transforma un envase de cartón para líquidos o de cartón en un nuevo producto. Y en ese sentido, para poder profundizar en la experiencia, los visitantes parten ingresando y les entregamos un chaleco que está lleno de residuos. Son residuos reciclables. Y la idea es que ellos vayan sintiendo la incomodidad. Estábamos con un segundo básico hace un par de días y ellos decían, estoy muy incómodo, o sea, ¿cómo me saco esto de encima? Y el mensaje que nosotros les transmitíamos es, tú generaste esos residuos. Nosotros tenemos que hacernos cargo. Y en ese sentido, el hacernos cargo es no solamente de los residuos que generamos, sino que cómo podemos incorporar en la cadena productiva los productos o los subproductos que pueden emanar de ahí. Y ahí, en ese sentido, nosotros siempre se habla que la complejidad del reciclaje es del peso versus el volumen, ¿cierto? En el fondo, que es mucho volumen y es difícil en el fondo que tengan salida. Pero como país tenemos que ir avanzando, a ir profundizando el mercado de las iniciativas, de los emprendimientos vinculados con economía circular, de los reparadores, reutilización. O sea, hoy en día existen carteras que están hechas a partir de cortinas roller. Todo ese tipo de emprendimientos, creo que desde lo local y desde las municipalidades es fundamental poder ir potenciándolos. Y ahí creo que el desafío gigantesco que hay es justamente la colaboración institucional. No todas las municipalidades tienen las mismas capacidades, no todas las municipalidades tienen las mismas capacidades técnicas y recursos financieros para poder efectivamente atreverse a innovar en esta materia o a ir un poco más allá, porque efectivamente los problemas son muchos y siempre los recursos son escasos. Por lo tanto, ahí el apoyo de la academia, de las instituciones y las ONG es clave efectivamente para poder ir trabajando colaborativamente hacia una economía circular, pero de verdad. Muchas gracias, María Victoria. Súper interesante toda la experiencia que nos contaste. Y ahora queremos dejar un pequeño espacio para preguntas desde el público. A ver si las pueden ir ahí contestando. La primera es una pregunta para Raimundo, que la hace Leti, que nos pregunta si están trabajando en algo relacionado con los incentivos y si existe algún apoyo desde los municipios, esa yo creo que va para María Victoria, para que las pymes puedan conocer sobre la ley REP. Así que dejo primero a Raimundo y luego puede complementar María Victoria. Vale, sí, la respuesta es bien cortita, la verdad. No tenemos ningún sistema de incentivos tan potente aún implementado en la universidad. Sin embargo, en lo personal he visto algunos funcionar y lo que mencionaba al principio creo que es interesante, como, bueno, el mismo ejemplo que comentaba María Victoria, ¿no es cierto? El costo de la bolsa de basura, o sea es, es cambiar un poco el modelo de, oye, la basura es súper barata de producirla y botarla, a decir, no, pues, cuesta y hay que hacerse cargo y tiene un valor la bolsa y tiene un valor el kilo de basura.
Y he visto algunos modelos que tratan de implementar eso, ¿no es cierto? De tú votas, tú pagas. Entonces, el valor está mal distribuido, creo. Y hay otros tantos, claro, si uno se va para afuera y empieza a mirar Europa, hay incentivos monetarios, ¿no es cierto?, por valorización o gestión responsable de los residuos, pero quizás estamos un poco más lejos de eso. Yo creo que lo principal es cambiar el foco del valor, ¿no es cierto?, el valor que le damos a la basura. Eso por mi parte. Adelante, María Victoria. Muchas gracias, Raimundo. Y de acuerdo a lo que consultaba Leti también con respecto a el apoyo a las pymes para poder profundizar y conocer la ley REP, creo que es fundamental, tanto en la OMIL o en los centros de desarrollo local y económico que tienen las municipalidades, poder dar a conocer los distintos instrumentos que ya existen. En el fondo, hoy hay recursos del Estado que están destinados a focalizarse en emprendimientos sustentables. Corfo, Cercotec, Fosis, tienen fondos y postulaciones que están abiertas en determinados periodos del año para poder avanzar en eso. En el caso nuestro, nosotros sí efectivamente tenemos ahí un apoyo, así que no sé de qué municipalidad es, pero en el fondo, en el caso que sea de La Barnechea, que se acerque al Hub Emprende, nosotros tenemos cursos, tenemos capacitaciones. De hecho, hace un par de días estuvimos efectivamente ahí con algunos emprendedores en materia de economía circular. Así que, de todas maneras, estamos acá para ayudarlos. Y si son de otras comunas, feliz que los otros funcionarios se puedan acercar también y nosotros podemos orientar de cómo poder acercarse a los vecinos. Muchas gracias, Raimundo y María Victoria. Ahora viene una pregunta que yo creo que es un poquito más abierta, a ver quién la puede contestar. Que pregunta Patricio, ¿cómo se puede hacer para concientizar y educar cuando la información que tenemos es que la preocupación de los chilenos sobre el medio ambiente y el reciclaje tiende a la baja? Y ahí hace referencia a unas encuestas de Reciclando Ando. María Victoria, Perdón. dale. Ah, bueno, de ahí puede complementar Antonia. Perdón. Ya, no, muy cortito, es muy interesante lo que plantea y si me vino a la mente la situación cuando se prohibió, hace algunos años atrás, casi 15 años atrás, se prohibió fumar en lugares cerrados. Tuvimos muchos años en Chile hablando de lo dañino que es el cigarrillo, lo mal que hace, y en el fondo, independiente si uno fumaba o si no fumaba, yo creo que hoy por hoy, en donde ya lleva más de 10 años esta ley, a nadie se le ocurriría fumar o prender un cigarrillo dentro de una oficina, su casa, el auto, en el bus, el avión, etcétera, porque tuvo que apoyarse el cambio cultural en normativa y en un marco normativo robusto para que efectivamente cuajara y se pudiera desarrollar ese cambio cultural. No sé, yo siempre hago el ejercicio con niños. Si uno le pregunta a niños que son menores de 15 años, ellos creen que hace 50 años que no se puede fumar en una sala de clases, por ejemplo. Se lo pregunta a los más adultos, se acuerdan, pero los más pequeños no logran entender que hace 10 años o 15 años se podía fumar en un hospital o dentro de un cine. Entonces, en ese sentido, creo que en Chile, espero que en algún momento se pueda multar a quienes no reciclan de manera adecuada. Yo creo que necesariamente vamos hacia un camino en donde va a tener que ir aparejado efectivamente de los incentivos, independiente qué tipo de incentivos y cómo son, o premiar a aquellos que reciclan bien o que disminuyen sus residuos. ¿Por qué no pensarlo? Eventualmente bueno, las multas municipales son muy escuetas en este país, pero ¿por qué no pensar que podría ser exención de derechos de aseo, por ejemplo, a aquellos vecinos que reducen en un X porcentaje su disposición de residuos? O más aún, ¿por qué no hoy todas las municipalidades tienen una tarifa para los sobreproductores de residuos, por ejemplo, los restaurantes, algunos colegios? Bueno, efectivamente, cómo colocamos el incentivo adecuado para que el costo de ser sobreproductor sea tal que es mejor que empiece a pensar como institución
en cómo poder abordar para evitar ese sobrecosto. En cambio, si yo autogestiono mis residuos orgánicos o hago separación, efectivamente voy a pagar una tarifa menor que si no lo hago. Creo que ese tipo de cosas son claves para ir avanzando. Muchas gracias, Victoria. Antonia, ¿querías complementar también? Sí, sí, no, pero era cortito y han surgido otras preguntas, pero hablando de incentivos y castigos, y castigos básicamente, porque si recibo una multa es como un castigo, el depósito y reembolso en algún minuto estuvo en la discusión de la política pública, pero los países tienen que elegir qué camino van a optar, en el fondo, y Chile optó por la ley REP. Pero no hay que olvidar que hoy en otros países la gente anda buscando al revés, en lo que para nosotros hoy sigue siendo basura, pero no, pues vuelvo a insistir en que es un recurso, porque al devolver la lata o al devolver el plástico PET, tú recuperas el extra que se te cobró. O sea, si valía uno, cuando vas a la caja va a ser 1,15. ¿Ya? Entonces, y si lo botas, vas a perder ese 15, ese 0,15, digamos. En cambio, si lo vuelves a depositar, se te devuelven esos 15 centavos, ¿no? Entonces, es otra lógica, pero Chile decidió como te digo, por la ley REP. Y hablando de la ley REP y la pregunta que le hacían a María Victoria, yo creo que también hay que liberar un poco a los municipios de tanta responsabilidad. Yo creo que Claro. la ley REP también debiera explicarla el Ministerio del Medio Ambiente, ¿no es cierto? Quien creó la ley y hay también una página especial del Ministerio del Medio Ambiente que es economía circular punto mmr.gov.cl en el fondo, donde se puede estar mirando cómo va la ley y estoy casi segura que hacía poquito también habían sacado unos videos explicativos de la ley, porque creo que sobrecargar a los municipios también que ellos expliquen la ley REP cuando en el fondo está creada desde el nivel central, en el fondo. Entonces, creo que era para liberar un poco, como te digo, a los gobiernos locales de tanta responsabilidad. Gracias, Antonia. Aquí hay una pregunta relacionada también con esta, que dice, hablando de multas, hay varias municipalidades que a propósito de la ley REP incorporaron ordenanzas de separación de residuos. ¿Hay datos respecto de la cantidad de multas que se han aplicado efectivamente a propósito de esas ordenanzas? Quizás es muy temprano para saberlo, pero si tienen algún dato o algo, quizás María Victoria sabe. Hemos tratado de hacer levantamiento, pero por ahora está demasiado, muy incipiente y básicamente son cortesía por ahora. O sea, no hay efectivamente Multa real. multas. Sí. Esa es por lo menos la información que nosotros levantamos cuando hicimos la estrategia de economía circular. Habría que preguntarle al ministerio si tiene mayores datos. Súper, gracias María Victoria. Aquí una que quizás, no sé, a quién, quizás María Victoria o Antonia, ¿qué experiencias conocen aplicables en municipios respecto al reciclaje textil? Bueno, yo creo que te voy a dar una respuesta que también demuestra que nos falta avanzar. Y, en ANIR son 60 empresas las que forman parte de este gremio. Vamos a seguir creciendo, por supuesto. Hay más empresas, siempre son empresas formales y que tengan, por supuesto, sus permisos sanitarios y ambientales al día, etcétera. Em, y de esas 60 hay una o dos que están dedicadas a la gestión de los textiles. No significa que los procesen, sino que puede ser que los estén recolectando en ciertos puntos y los envían en fondo a otro lugar. Pero yo no tengo los valorizadores, es decir, no tengo los que transforman. Y sé que hay unos a escala grande, en el fondo, que voy a mencionarlo con nombre y apellido, que es Franklin Cepeda, que además él es de Iquique, conoce muy bien la problemática, digamos, local, como decía Victoria, de los textiles, y ha creado una empresa que es fantástica. Así que espero que también Franklin en algún minuto con su empresa se incorpore a la NIR, pero esa sería una. Y las otras, más pequeñitas, que yo creo que varios pueden conocer también, es Ecositex, ¿no es cierto? Mm. Que hace las lanas, en el fondo, y tiene esa salida, ¿no? De las lanas, pero no tengo más información que esa es la que manejo, y a nivel local me imagino que podrían sin duda haber otras iniciativas de recuperación, más bien de los materiales textiles para crear otras cosas, en el fondo, otros elementos.
Súper, gracias Antonia. Tenemos hartas preguntas, así que les voy a pedir si pueden ser bien escuetos como en las respuestas. Aquí viene otra pregunta de Florencia, que en base a la ley REP, que responsabiliza al productor, ya que es quien posiciona el producto que posteriormente se convierte en residuo, ¿deberían las empresas financiar proyectos de educación ambiental que generen cambios culturales medibles en las personas a escala domiciliaria? ¿Cómo más podemos responsabilizar a las empresas, ya que son ellas quienes toman las decisiones sin considerar, diseñar o invertir en el fin de ciclo de vida? No sé ahí si Antonia o Raimundo tienen esa respuesta. Y eso es la ley REP, digamos, lo que estaba preguntando. En el fondo, ellos sí tienen que responsabilizarse y sí tienen que, le pagan a un sistema de gestión por la recolección y la valorización, pero también por campañas de sensibilización y un montón de otras baterías de elementos que tiene que hacerse cargo el sistema de gestión. Por tanto, sí está en responsabilidad y sí, en el fondo, si no se cumple, se multa al sistema de gestión, pero también digamos, aguas arriba se mancha también todos los productores que están detrás, pagándole a este sistema de gestión, pero eso sí está de alguna forma resuelto, en fondo, con la ley REP. Súper, gracias Antonia. Y esta pregunta también va para ti, de Fernando. Pregunta si la industria del reciclaje tiene contemplado generar algún tipo de coordinación para distribuir el recurso. Es decir, si yo como empresa no reciclo vidrio, pero lo recolecté, hacerlo llegar a otra que sí tiene esa infraestructura. Sí, o sea, no es que corresponda a la industria del reciclaje, eso ya se hace. En el fondo, si tú eres una empresa formal y estás reciclando metales y de pasada viste vidrio, lo lógico sería que tú llames a la empresa que sí recicla vidrio. Eso se da en la industria del reciclaje y se da por lo menos entre los socios de nuestro gremio. Así funciona, porque sabes que le puedes mandar el material a otro que también es formal, que funciona y que va a transformar el vidrio que tú no necesitas, digamos, pero que sí recolecta. Súper. Tocaron muchas preguntas, Antonia, pero ahora ya la próxima es más a nivel municipal y es desde una perspectiva, la pregunta Antonia, Antonio, desde una perspectiva de la gestión del riesgo de desastres, para quien pueda responder, en un escenario de desastre mayor que inhabilite las rutas principales o el acceso a un relleno sanitario. ¿Qué estándares de resiliencia se están discutiendo para asegurar la continuidad del servicio de recolección y evitar una crisis sanitaria secundaria que complique la respuesta a la emergencia? No sé, hay quien tiene esa respuesta, está compleja esta pregunta. No, te- María no, Victoria, ten- dale. no tengo la respuesta, pero solamente le agregaría eso, que además los rellenos sanitarios del país están a punto y cercanos a cumplir su ciclo de vida, su vida útil. Por lo tanto, no creo que sea algo que esté tan alejado eh, de la realidad. En el caso nuestro, nosotros no tenemos rellenos sanitarios en la comuna, no tenemos suelo industrial, pero creo que las comunas que lo tienen, considerando que Senapred tiene un sistema robusto con planes regionales de emergencia, hay planes provinciales de emergencia y por supuesto hay planes comunales de emergencia por variables de riesgo. Me imagino yo, no sé si hay algún funcionario de alguna municipalidad que tenga relleno sanitario que efectivamente dentro del sistema de gestión de riesgo de desastres lo tienen que tener contemplado. Efectivamente, así como las municipalidades que vivimos en Chile, estamos expuestas a sismos o a otros tipos de riesgos, tenemos que tener planes de emergencia asociados a eso. Ahora, si hay alguien en el público que pudiera contestar eso, pero debiera estar. Súper, muchas gracias, María Victoria. Ya estamos en el tiempo, así que solamente, además de agradecerles por su participación, creo que fue un muy buen conversatorio y hubo preguntas súper interesantes. Dejarles el espacio si es que les gustaría agregar alguna reflexión final y ya con eso ir cerrando la conversación del día de hoy. Yo el mensaje el mismo, los residuos son un recurso, el séptimo recurso, así es que tienen que tener una segunda vida útil o una vida eterna, digamos, reciclándose. Muchas gracias, Antonia. A mí me gustaría cerrar solo diciendo que, bueno, esa responsabilidad y la pregunta que hacía por ahí Leti
sobre cómo educar y cómo concientizar, bueno, o Patricio creo que era, desde uno mismo, como todos estos temas nacen de uno y uno tiene unos círculos de influencia súper importantes, o sea, los círculos familiares, de amigos, de trabajo, y contagiar a las personas de esta urgencia también es una acción que podemos hacer. Y podemos partir nosotros educándonos y empezar a difundir hacia afuera. Así que la invitación a tomarnos con responsabilidad y ganas este desafío. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Raimundo. Quisiera dar las gracias a los organizadores. Este tipo de instancias son necesarias para poder ir conversando los temas. Chile ya tiene un marco en materia de acción climática, ya tenemos una hoja de ruta, estamos abordando cada uno de los temas y en ese sentido la gestión de los residuos no puede quedarse fuera, independiente que sea un porcentaje menor en materia de gas de efecto invernadero, tiene el rol fundamental de ayudarnos a entender que somos parte y tenemos que ser somos parte del problema y tenemos que ser parte de la solución en cuanto al desarrollo sustentable. Uno en Chile tendemos a esperar que el otro parta primero y después seguirlo, o que primero el de al lado tenga la responsabilidad y haga las cosas bien y yo después me sumarme. Nosotros creemos, y en ese sentido, que tenemos que partir la responsabilidad de cada uno de saber cómo puedo aportar, si yo soy parte del problema, cómo puedo hacer y qué debo hacer para poder colaborar en la mejora de la solución. En materia de gestión de residuos, nosotros que tenemos reciclaje domiciliario, basta con que una familia disponga en el contenedor material que no corresponda a los reciclables y es posible que termine contaminando todo un camión. Por lo tanto, es sumamente relevante entender que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y está llamado a ser parte de la solución, ponernos creativos, ya tenemos las bases, ya tenemos el marco regulatorio y ahora solo tenemos que seguir avanzando con esperanza y de cara al futuro. Muchas gracias, María Victoria. Le dejo ahora la palabra a Antonia para que cierre esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Uri, y a todo tu equipo de la WWF por, bueno, a ti por la moderación y por la coordinación de esta sesión. Y también muchísimas gracias a Antonia, María Victoria y Raimundo por ser parte de este panel tan interesante. Fue una discusión para mí muy rica y muy interesante porque obviamente es un desafío que es muy compartido con todas las municipalidades del planeta y que no está todavía 100% resuelto, aunque exista un marco normativo. Entonces creo que espacios para poder compartir algunas de las buenas prácticas y de cómo se han resuelto algunos desafíos desde las diferentes perspectivas de los actores que son parte de estas soluciones, para mí es súper importante. Así que también les agradezco mucho a todos los participantes y todas las muy buenas preguntas que surgieron. Gracias por la participación, por el interés y esperamos verlos en la tercera y última sesión de esta serie de conversatorios el próximo jueves 23 a la misma hora, a las 4 de la tarde, utilizando el mismo link de Zoom. Les puse en el chat por última vez el link a la encuesta sobre los desafíos de la acción climática municipal, así que les rogamos a todos quienes estén involucrados con este tema, con las municipalidades, responder a la encuesta para ayudarnos a crear más espacios como este y a crear nuevas iniciativas que puedan continuar fortaleciendo las capacidades y los recursos a las que las municipalidades tienen acceso para hacer frente a esta triple crisis ambiental que vivimos. Muchísimas gracias a todos nuevamente y ojalá verlos a todos el próximo jueves.